Tuvimos que protegernos, pues porque sí había agresión del gobierno contra los líderes, nos tiraban gases lacrimógenos y todo. Yo trabajé desde los 12 años. Entré como baterista de la orquesta y trabajábamos en bodas, en fiestas, en todos lados. Siempre me gustó hacer algo para los demás. A nosotros se nos ocurrió traer la primer cámara de filmación a la ciudad de Chihuahua, que no tenía. Saliendo de la normal, fundé una escuela primaria federal. Le llevé la solicitud y la propuesta de que se creara el Departamento de Cultura del Gobierno del Estado. Pero no nos podíamos vernos, teníamos un odio recíproco. Para cualquier área de tu vida es que aprendas a conocerte a ti mismo. Nos quisieron cerrar la universidad, nos quisieron quitar este terreno que ahora en el que estamos. Llega alguien nuevo en un giro y los demás se le echan encima, en lugar de darle la bienvenida. Confíen en sí mismos, no tengan miedo de la crítica. Doctor, ¿Cómo están? muchísimas gracias, bienvenido a Mentores Podcast. Le agradezco mucho su espacio, que nos haya regalado un poco de su tiempo para este podcast, le agradezco mucho, Gracias. Para que nos platique su historia, nos comparta su experiencia y que nos regale uno que otro consejo para los jóvenes que nos están viendo en este podcast, doctor, le agradezco mucho. Pues de antemano, gracias por venir, gracias por fijarse en el trabajo que hemos realizado. Y bueno, pues encantado de platicar. La verdad es que mi vida ha sido una buena historia. De muchas cosas muchas cosas te llegan, otras tú las generas, ¿no? Pues yo tuve la gran oportunidad de tener un padre muy enamorado de su país. Era agrónomo. Entonces desde muy niño nos salimos de Chihuahua y nos fuimos a vivir a Oaxaca, a la sierra de Oaxaca, ya entre los mixtecos zapotecos, que se estaba construyendo la presa Miguel Alemán y mi padre trabajaba ahí. Entonces eso me dio la oportunidad de conocer un México que Chihuahua no conoce todavía. ¿Sí? Yo creo que si hacemos estadísticas, pues muy pocos chihuahuenses han andado en la sierra de Oaxaca. Pero me gustó y yo crecí con mucha libertad. De ahí nos fuimos a la selva de Veracruz. También, ahí estuve varios años. Ahí empecé mi educación en jardín de niños, que afortunadamente en Temazcal, Veracruz, había jardín de niños. Entonces, un jardín hermoso, precioso, junto al río, ¿sí? Y posteriormente, a los 6 años, nos fuimos al Grullo, Jalisco, en donde crecí ahí en un ambiente también con gente muy buena, gente de campo, gente noble, increíble, la verdad. Entonces yo tuve esa gran oportunidad de crecer muy libre en el campo. Y me tocó una escuela mexicana de los años 50, fantástica, porque era una escuela en la que tenías parcela escolar, sembrabas, tenías espacio, ¿sí? Entonces, eso me ayudó a formatear muchas cosas de las que hoy estoy haciendo en mi vida. Posteriormente nos vamos a vivir, mi madre y yo, a la Ciudad de México. Y ahí un tío primo hermano de mi papá, sí, tenía sus hijos en un colegio pues muy acreditado en la Ciudad de México, el colegio Williams. Y él me becó para estudiar un año en ese colegio, lo que me sirvió mucho para conocer otro tipo de jóvenes. Pues yo venía, como dicen ahora, o decían antes, bien chero, y allá que hablaban inglés, yo decía, ¿qué es eso? El inglés, y pues era escuela fifí, la verdad, como dicen ahora. Pero me sirvió para entender que es una escuela privada también. Ahí terminó mi primaria, sexto, y ya por circunstancias de la vida, mi madre y yo nos regresamos a Chihuahua y empiezo a hacer mi vida en Chihuahua, pero yo ya venía con una mexicanidad muy fuerte, con un amor por este país, porque estuvimos en Puebla, en Tamaulipas. Todo el folclore mexicano, sí, ¿no? Pues sí, la vida Toda la vida en mexicana. México
totalmente desconocido para el Chihuahua de aquel entonces, para la gran mayoría. Entonces eso me ayudó mucho a tener un criterio fuerte de lo que era un país. Y llego a Chihuahua y bien, tuve algunos problemas porque traía acento chilango yo. Y se le pegó el acento. Si ahora hay un problema serio, imagínate en los años 60, ¿verdad? Nada más que afortunadamente yo jugaba muy buen fútbol. Apenas iba para allá, ¿era deportista? Sí, yo siempre he sido deportista. Pero yo era un enamorado del fútbol. En ese entonces había muy poco fútbol en Chihuahua. Había 4 equipos. Era La Salle, Ábalos, Santo Niño, con quien yo jugaba en Santo Niño, y Los Arquitos. Era todo lo que había de fútbol. Entonces, ahorita hay cientos, ¿verdad? Entonces, a mí me abrió mucho las puertas haber jugado buen fútbol. Entonces, ya me aceptaron, ¿verdad? Ya pasé el bautizo chihuahuense para los que llegamos de fuera, aún siendo de Chihuahua. Entonces, eso me ayudó. Posteriormente, buscando yo dónde estudiar, pues mi familia. Llego a la Normal del Estado, que en ese entonces estudiabas secundaria y normal en la misma, sí, eran 6 años. Pero a mí el magisterio me llamó la atención siempre. A veces las opiniones dicen, no, ahora sí lo dice porque ya es, no. Yo desde niño me gustaba jugar a la escuelita, me gustaba andar, me gustaban muchas cosas de convivir con los demás. Siempre he sido muy social. Entonces, pues me voy a la Normal del Estado y ya me encuentro un increíble staff de maestros muy motivadores, muy organizados, muy dados a enseñarte a enseñar. Una Normal muy conflictiva de aquel entonces socialmente también, movimientos sociales. En aquella época se hablaba mucho del comunismo y de pues cosas que uno ni entendía, la verdad, en ese entonces. Entonces, pues yo tuve esa oportunidad. Separan la Normal de la secundaria para reducirle la carga, el número de alumnos, y se crea la secundaria 5. Entonces termino en la secundaria 5 y me acuerdo que en la secundaria 5 mi primer labor como educador fue crear un centro de alfabetización ahí mismo en la escuela. Yo tenía unos 14 años, porque en ese entonces había mucho analfabeta en el país. Y yo pregunté a gobierno y me dijeron, puedes abrir donde tú quieras. Me dieron material y todo. Y ahí mismo en la escuela me prestaron aulas y ahí puse un centro de alfabetización. ¿Esa fue la etapa de los 14 años? De los 14 años. Ok. Luego ya termino la secundaria, me voy a la Normal y encantado, me encanta esa parte. Una escuela de veras hasta la fecha, yo la recuerdo con mucho cariño porque eran maestros muy dedicados. Son a no nada más enseñarte un conocimiento, sino a formarte, ¿verdad? Están formando maestros. Entonces, pues a mí me gustaba mucho el deporte, participé en el club de danza, de teatro, fuimos a un concurso de teatro nacional, de puras normales, en Saltillo, ganamos el 2º lugar nacional, participé, empecé a escribir, participé con un cuento, gané el 2º lugar también, y bueno, eso me involucró mucho en una vida dinámica, ¿sí? Me gustaba organizar los viajes, ¿sí? Me gustaba organizar teatro, clubes de danza, clubes de excursionismo. Yo era el organizador de todo. ¿En esa época no andaba usted asociado a alumnos o solamente andaba movido por su cuenta? Yo me toca ser presidente de la Sociedad de Alumnos de la Normal en el 68, cuando estaba la crisis seria del movimiento de 68 nacional. Había mucha influencia ideológica que la verdad para la edad que teníamos en ese entonces no era muy entendible. No sabíamos qué era el capitalismo, menos qué era el comunismo, ¿okay? Simplemente te inducían a un odio
hacia un sistema que no te explicaban por qué. Pero eran corrientes políticas, como son muchos movimientos políticos. Andan buscando nada más quién se engancha para hacer bola y ellos sí arreglan sus asuntos, menos nosotros. Pero yo logré, participamos activamente, entendí algunas cosas. Tuvimos que protegernos, pues porque sí había agresión del gobierno contra los líderes, nunca de peligro ni nada. En Chihuahua, pues nos gaseaban, nos tiraban gases lacrimógenos y todo. Pero bueno, era una emoción también andar ahí. Oye, y en esa época, saliéndome un poquito del formalismo, ¿era fiestero? ¿Cómo era usted? Yo siempre fui era aplicado, fiestero, ¿cómo ¿no? era? Yo siempre fui de fiesta. Sí. Me gustó cantar desde niño, canté toda mi vida, fui bohemio, soy bohemio. Yo era de toda la normal, yo era el único que tenía carro, porque yo trabajé desde los 12 años. Y entonces yo era muy empático con mis amigos. Entonces, la normal, pues eran jóvenes de muy escasos recursos económicos, ¿verdad? Entonces, pues yo era el que, vámonos, el raite a las muchachas, a los muchachos, la serenata en la noche. Pues yo tocaba la guitarra, cantaba y traía carro. Pues, no, hombre, pues era el kit completo pues, usted, ¿verdad? Todos me invitaban, ¿verdad? Entonces, pues, el Día de las Madres, el Día de los Maestros, andábamos en la fiesta, ¿verdad? Entonces, siempre me gustó eso, ¿sí? Fui enamorado como cualquier joven de esa edad, ¿sí? Tuve mis aciertos, mis desaciertos como cualquier joven de aquella época. Oye, y a los 12 años, bueno, en esta época de cuando estaba usted en la universidad ya traía su carrito, ahorita que nos menciona. En la normal. En la normal. ¿Cuál fue su primera chamba para agarrar el carrito? Bueno, yo cuando llegamos a Chihuahua, llegué a la familia de mis abuelos que tenían una tienda de belices y petacas de aquel entonces que era muy famosa, Equipajes Coello se llamaba. Todavía existe por ahí una tienda que es de un tío, de un primo. Y mis abuelos eran de ponerte a trabajar, no andaban con mucho rodeo. Entonces aprendí a hacer belices, maletas, me traían de cobrador. Y luego en ese entonces en la normal del estado había una orquesta. Y a mí me llamó la música toda mi vida. Entonces yo me acerqué a los 13 años a la orquesta y aprendí a tocar batería. Entonces entré como baterista de la orquesta. Y trabajábamos en bodas, en fiestas, paraje de los indios, en todos lados. Y encantado de ganar mi lanita. Y a veces nos tocaba, por ejemplo, alternar con Beto Díaz, que era un orquestón de aquel entonces. Y era muy padre porque cuando tocaba Beto Díaz, pues podíamos bailar. Uf, vale, chulada. No nos cobraban distintivo, porque también no había lana para pagar distintivos. O eran caros los bailes para nosotros. Entonces eso me permitió y cuando pude, compré mi primer carrito, pero también compraba y vendía carros. Entonces lo que me ayudaba a traer un carrito, lo vendía, me ganaba mi lana, compraba otro carrito y ahí me la pasé varios años de mi vida. Y luego a los 16, 17 años, trabajé en la escuela Ponce de León, ahí en la Industrial. Trabajé en la escuela nocturna, en la nocturna, como maestro interino. Y también ahí me ganaba mi lanita, no era mucho, pero para andar cacheteando ahí, ¿no? En aquel entonces eran como 800 pesos mensuales, pero eran muy buenos, ¿verdad? Pues una torta costaba $1. Sí. Ahorita no hay tortas de $1 en ningún lado, ¿verdad? No, para nada. Entonces, ponle que sean unos 8 o 10 mil pesos de ahorita, pues sonan buenos, ¿verdad? No, y luego pues en esa época. No, más. Entonces, pues en ese aspecto yo tuve esa oportunidad de estar en la normal, de vivir una experiencia educativa la mejor de mi vida, la verdad. Me formatearon no solamente porque yo ya traía la raíz de maestro, sino me la tatuaron, ¿verdad? Sí. Porque me dieron todas las herramientas para ver la educación normal como algo serio. Ser maestro es algo muy serio, de mucho compromiso. Entonces, bueno, curiosamente, yo la mayoría de las cosas que hacía, las hacía para los demás. Como la vida te va enrolando muchas cosas. Yo hacía viajes para mis compañeros, no porque yo quería viajar. Claro, me gustaba. O hacía bailes para mis compañeros. O sea, siempre me gustó
hacer algo para los demás. Entonces puse una escuela de alfabetización porque los demás necesitan aprender, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estuve en el interinato de ahí de la industrial, pues eran puros ferrocarrileros. Yo, pues 17 años, 16, jovencito, y ellos pues grandes ya de edad, sí, me protegían mucho, y en ese tiempo había muchas riñas entre las colonias. Si tú entrabas a una colonia así que te conocieran, te apedreaban, y peor si ibas por una jovencita o una amiga, eran unos celos, era un Chihuahua bien distinto. Entonces yo me acuerdo de la colonia, de la escuela Ponce de León, me acompañaban caminando hasta la iglesia de Santo Antonio para librarme de los pandilleros de aquella época. Y luego ya de ahí de Santo Niño me iba yo caminando hasta la casa de mis abuelos en la Aldama y 23. ¿En el centro? En el centro. Ok. Entonces, pero pues uno caminaba, no había problema. Yo en lugar de gastar, si me daban para el camión o traía para el camión, mejor me iba caminando y me ahorraba pues ese dinero. Parece mentira, pero era un peso muy bueno. Costaba 15 centavos el camión. No, pues... Entonces... Esa etapa de la normal fue maravilloso, conocí gente increíble, compañeros que hasta la fecha nos seguimos reuniendo, gente muy buena. Yo siempre he pensado que alguien que estudia para educar niños tiene un espíritu muy especial, ¿verdad? Sí, es algo que se viene con pasión, ¿verdad? Sí, es alguien que tiene un carácter, un espíritu diferente, ¿verdad? Como alguien que estudia enfermería, pues yo admiro a las enfermeras, porque estar ahí entre enfermos, sí, alguien que cuida a viejitos, ¿verdad? Que lo hagan bien, ¿verdad? Claro. Oye, y ya cuando sale usted de la universidad, ¿qué? De la normal. ¿De la normal? Sí, de la normal. Entonces, yo quería, hice varias cosas. Una de ellas, en ese inter, mientras yo estuve en la normal, fundamos mi familia, yo y Humberto Payán, que era pareja de mi mamá, fundamos una empresa que se llamaba Promotora de Chihuahua, ¿sí? Que era una dedicada a publicidad. Y pusimos, pero en televisión, lo que en ese entonces era, ¿cómo te diré? Había noticieros, pero eran así el locutor en vivo, muy secos, muy sin vida, y ponían la filmina atrás. Si el gobernador tenía la inauguración de algo, se veía la foto. Entonces a nosotros se nos ocurrió traer la primer cámara de filmación a la ciudad de Chihuahua, que no tenía, ¿sí? Entonces trajimos esa cámara, una Boles de 16 milímetros con zoom. En ese entonces un zoom de 75 milímetros, que era así como que no, ahorita pues cualquier celular los tiene, pero era así. Entonces era grande, había que cargarla, había que aprender. Yo no sabía nada de filmación, pero aprendí, pues estaba joven y me gustaba. Entonces hicimos también en esa etapa esos programas, lo que me permitió conocer pues todo el estado, porque íbamos al informe del presidente municipal de Casas Grandes, de Juárez, de Parral, a cubrir todo. A cubrir todas las áreas. Me tocó estar, por ejemplo, cuando Oscar Flores inauguró la luz en Krill, me tocó estar ahí. ¿Y usted iba de reportero? Yo era el reportero, sí, yo era el reportero. En ese entonces era la pura filmación. Y llevaba y hacía yo la nota también. Entonces ya a la hora de pasar la nota en la televisión, pues ya se veía movimiento. Sí, y a colores. Y el video ya no era No era video, pero era 16 milímetros, pero se veía ya movimiento. Y entonces pues en ese entonces éramos Yoli Bustos del Norte, Piña del Heraldo y yo. No como ahora, hacen un evento de prensa y un mundo, entre ellos egresados de la URN, ¿verdad? Hey. Entonces eso pues nos traía para todos lados. Viajábamos con el gobernador, viajábamos con muchos pues privilegios que le dan a prensa, ¿verdad? ¿Y trabajó nomás como medio de comunicación? ¿No trabajó en comunicación social? No, nunca me ha gustado depender de gobierno. Trabajé un rato, pero no me gustó. Entonces ahí principalmente alguna vez me tocó también dar las noticias como locutor,
pero me vetaron luego que porque eran que no tenía yo el permiso, ya sabes, las grillas de toda la vida. ¿Y era tirador o era relajado usted? No, pues lo que me escribía. Ok. Seguía el guión. Seguía el guión, ¿verdad? No, nunca. No había en ese entonces no se usaba tanto la noticia negativa, pues, sino que a nosotros nos gustaba más hablar de buenas noticias, ¿verdad? Entonces, pues también me fogueé un poco en eso también, ¿verdad? Oye, anécdotas con los gobernadores que le haya tocado en esa época. Pues un gobernador que me estimó mucho sin yo darle, o sea, agradeciéndole, pero sin conocerlo, fue Óscar Flores. Óscar Flores, desde que me conoció, me trajo de maestro de ceremonias de sus eventos y me invitaba a los viajes. Yo recuerdo una vez en Parral, él traía un jet, pues de los jets de aquel entonces, y estaba haciendo un aire espantoso. Y Óscar Flores era muy temerario. Y estamos en Parral, en el aeropuerto que está dentro de Parral. Y dijo, a ver, ¿quién se quiere ir conmigo de todos los funcionarios? Nadie. Y yo levanté la mano y le digo, me voy con usted, vente. Ay, vengo, pues no. En un ratito llegué. En aquel entonces, pues, era la carretera larga y todo, ¿no? Entonces, me encantó su forma de ser. Era, para mí, el mejor gobernador que ha tenido Chihuahua. Muy adecuado al perfil y al tipo de gente de Chihuahua. Serio, sobrio, amable, atento. Sí, y a mí me servía eso, sí. Igual una vez que salimos de la normal, veníamos pidiendo ride y se paró el general Giner. En ese entonces se usaba mucho el Cadillac. Era de una lanchota. Sí, se paró y ¿quién era? Pues era el que ¿quieren ride? Sí, pues nos subimos, éramos un amigo Ponce, Luis Ponce de León, y nos invitó a conocer su oficina. Fue la primera vez que yo entré a gobierno, a la oficina del gobernador. Ahí entrando, antes metían el carro hasta el pasillo, hasta el patio, perdón, metían el carro y entrando ahí lo bajaban y a mano izquierda hay un elevador chiquito para subir al gobernador. Sí, y ahí nos dijo, me acuerdo a Luis, que es un excelente maestro de la UNAM, nos dijo, un día de ustedes puede ser gobernador. Sí, y a mí no se me quedó muy grabado eso, la verdad. Creo que son áreas muy distintas de mi vida. Pero bueno, son experiencias bonitas porque en ese entonces tú veías al gobernador como así, el sol, el dios, ¿verdad? Eran más Óscar Flores, ¿verdad? Ok. Oiga, ¿y usted dónde inicia? ¿Dónde son sus inicios en el mundo empresarial, de iniciar con lo que es la...? Déjame platicarte que saliendo de la normal, fundé una escuela primaria federal. Salíamos de la normal y nos daban trabajo. Entonces yo me fui a una colonia de aquí de Chihuahua que se llama San Miguel, que eran las orillas de la ciudad en ese entonces, allá cerca de San Rafael. Y ahí un señor, un líder de esos de colonia, híjole, me da pena no acordarme del nombre, me prestó una casita pequeña, pisos de tierra, y empezamos a inscribir niños. Entonces inscribí como unos 30 niños entre primero, segundo, tercero y cuarto de primaria. Porque pues era una escuela de administración única, entonces no había más maestros más que yo. No tenía autorizada la plaza, ni la escuela, ni nada, pero pues me puse a trabajar en ella. Y se llama Escuela Lázaro Cárdenas. Esa escuela yo la fundé. La Coca-Cola no tenía mobiliario, no tenía bancas. Me prestó unos cajones de esos de Coca-Cola. Y ahí volteados al revés eran las bancas de los niños. Y ahí empecé y una vez que arrancó la escuela, yo no quise atarme a la escuela. Entonces invité a 2 amigos míos egresados de la normal a que se hicieran cargo de ella. Y a ellos les fue muy bien porque agarraron plaza en la ciudad luego. Lo que no era común en la normal, te mandaban a la sierra.
Entonces, pues a ellos prácticamente les cambió, al profesor Ronquillo y no me acuerdo mi compañera, o sea, les cambió la vida porque pudieron quedarse en Chihuahua sin haber pasado la experiencia de irse a la sierra. Y lo hicieron bien, la escuela está, tiene su edificio propio y yo no sé. La verdad me gustaría hasta un día darle una vuelta porque pues qué orgullo hacer una escuela. Una escuela, claro. Gobierno, ¿verdad? Oiga, y en ese entonces me gustaría pasar poquito a una pregunta que hice la tarea, doctor. Y usted fue uno de los impulsores para crear el Instituto o Departamento de Cultura de aquí en Chihuahua. Con los viajes a la sierra que hacía me enamoré yo de la cultura tarahumara, porque desde la normal nos llevaban a la sierra y luego ya por el trabajo que yo tenía, pues andaba haciendo Oscar Flores los caminos de la sierra de Chihuahua. Y ahí me enamoré de la cultura tarahumara y me puse a estudiar un poco de ella. Tuve buenos asesores, gente buena. Y entonces escribí una novela sobre Gabriel Teporaca, que fue un líder tarahumara que existió, que vivió 1500 y cacho, y que fue un líder que se opuso pues a la explotación que los españoles hacían de los nativos de América en general, sobre todo de los tarahumaras en las minas, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé lo que haya sido, pero ganó el primer lugar nacional en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, en el concurso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces me doy cuenta, tenía yo 23 años, 24 por ahí, me doy cuenta que Chihuahua no tenía departamento de cultura. Qué curioso, ¿no? Un estado muy norteño, a lo mejor por eso nos decían los bárbaros del norte, muy distinto al sur. El sur siempre ha sido muy cultural. Entonces, cuando fui a llevarle a don Manuel una copia de mi novela para ver si me apoyaba con la publicación, le llevé la solicitud y la propuesta de que se creara el Departamento de Cultura del Gobierno del Estado. Entonces don Manuel le sorprendió darse cuenta, acaba de entrar de gobernador, darse cuenta que no había. Y él tenía un secretario ahí veracruzano, muy culto, muy preparado, y le dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? Mira, Danielito. Entonces don Manuel nos dice, ¿y te gustaría a ti? Yo le dije que no, porque era un nivel de gente muy distinta a la que yo estaba acostumbrado. Sí, era un Chihuahua así muy fifí, pues, para los que manejaban la cultura. En el buen sentido, sí, no en el despectivo, sino de la gente que le preocupaba la cultura. Entonces yo no quise. Y para empezar, ni me entendía con ellos, ni los conocía. Y en Chihuahua yo tengo ahí una frase del libro que estoy haciendo que donde hay dos de Chihuahua hay 3 opiniones distintas y 4 pleitos, ¿verdad? Entonces dije yo no quiero meterme en una bronca. Entonces en ese entonces yo había entrado a estudiar, ya había terminado prepa nocturna en la UASH y entré a estudiar Derecho. ¿Sí? Entonces me dijo que si quería trabajar, le dije que sí. Pero como siempre me ha gustado ser libre, dije, mándeme a recaudación de rentas de ministro ejecutor. Todos los ministros ejecutores trabajan en la calle. Te dan una cuota y la cumples. Entonces me mandó a recaudación de rentas y ahí estuve trabajando y yo estaba estudiando Derecho. Me fui a México también, trabajé en el Fondo Nacional de Fomento Ejidal con el ingeniero Pepe Gascón Mercado. Fui director muy joven de fotografía y cine del Fondo Nacional de Fomento a nivel nacional, lo que me permitió conocer todo el país también. Todo el país me lo eché. En ese entonces había un programa muy fuerte del licenciado Echeverría para que los ejidos se hicieran empresarios. Entonces te encontrabas que había hoteles en Puerto Vallarta, te encontrabas que había cementeras, fabricantes de postes, y a mí me toca andar visitando esas empresas para llevarlas a México, y ese material se usaba como respaldo de los informes presidenciales. Cada vez que hablaba el presidente, hicimos una parte de ese material, yo lo hacía también, ¿sí?
Entonces me sirvió para recorrer un país que medio yo conocía de niño, pero que es distinto cuando ya andas en un trabajo y te atienden como funcionario. Y bla, bla, bla. Yo tenía 23 años más o menos. Oye, y eso es en la cuestión de cuando estaba en gobierno. ¿Y dónde nace su espíritu de crear ahora sí lo que es los principios del Instituto Superior de Turismo? Sí, cuando yo estudiaba Derecho, cerca de mi casa, yo vivía en el fraccionamiento Leones, vivía un amigo que había estado conmigo en la normal. Sí, subía, Francisco subía. Y en las tardes pues nos juntábamos a platicar ahí por donde está la ETIC 100. Entonces, él me estaba estudiando en una escuela de turismo. Y él me dice, oye Daniel, nos hace falta un maestro de historia de México en la escuela de turismo. ¿En cuál escuela de turismo? Una escuela en la que estamos. Y ya fui yo, conocí al director y me dio la clase. Esa escuela truena porque el gobierno nunca quiso darle reconocimiento a la escuela de turismo. Porque para gobierno de aquel entonces y para la UAS de aquel entonces, turismo tenía un significado serio. No tenía un significado... ¿Qué carrera es eso? ¿Sí? Yo era un maestro, pues igual, acople con mis alumnos, me los llevaba de viaje y una buena relación con ellos. Cuando truena la escuela, los alumnos van y nos visitan a 5 maestros, ¿sí? A José Luis Cortés, a Berta Licón, a varios maestros que éramos muy identificados con la escuela. Y nos dicen que si queremos ayudarles a buscar el reconocimiento de validez. El dueño se fue, se sintió frustrado, se sintió rechazado por la sociedad, pero él había hecho el trabajo ya de crear la escuela. Entonces, pues nos juntábamos y andábamos, Marisela Fierro, el licenciado Rosas, o sea, gente de muy alto nivel y muy bonita. Y ellos querían, vino gente de la federación, nos dieron a tole con el dedo, aquí el gobierno no nos quiso dar reconocimiento, la UAS tampoco, ¿sí? Entonces, truena la escuela que nosotros habíamos hecho también. Entonces, como todos tenían trabajo, todos los que te menciono tenían trabajo, y yo no, pues yo fui el director de esa escuela, pues honorario. Y como yo no tenía la presión de una familia y todo, y me interesaban la gente, pues yo los traía para arriba y para abajo. En ese entonces yo estudiaba Derecho en la UACH, y por haber ganado el concurso nacional de literatura, me ofrecen ser consejero universitario. Pues bueno, dije, vámonos. Muy grilla la Facultad de Derecho de la UAS, como debe ser. Entonces, el licenciado Reyes Humberto de las Casas era director de Derecho. Y un día me habla y me dice, oye, Chato, porque me decían Chato, ven para acá. Yo quiero ser rector. Si me votas por mí, si me voy de rector, cuento con tu voto. Le dije, sí, oiga, pero si usted llega a rector, ¿me ayuda con la escuela de turismo? Fue el compromiso que usted me dijo. Y me dijo que sí. Entonces, pues gana el licenciado de las Casas. Y él me manda a hablar, este es un hombre muy Chato, aquí estoy, yo esto y lo otro y todo. Pero en ese entonces, otros 2 grupos quieren abrir la escuela de turismo también. Y abren cada quien otra escuela. Entonces el rector dice, yo no quiero broncas, ¿no? Yo no quiero broncas. Y entra como director de servicios escolares Roberto Rubio, que era compañero mío de Derecho. Pero no nos podíamos ver, teníamos un odio recíproco. ¿Cómo se van dando las cosas, no? Sí. Entonces, híjole, pero tenía que verlo yo, pues a doblar las manos, ¿no?
Entonces cuando yo llegué, él me dio, el Roberto era ya grande, era 4 o 5 años mayor que yo, pero ya era un maestro, ya era alguien que tenía madurez, que estaba estudiando Derecho, pues porque ya tenía otro trabajo. Entonces, cuando yo llego, pues llegué con la cola entre las patas, porque sí nos peleábamos muy feo en la escuela. Y él se abre y me dice, mira, chato, lo que pasó en la escuela, me dio una lección de madurez. Yo sé lo que te has fregado, tienes 2 años trabajando sin cobrar, estos muchachos necesitan un respaldo, yo te voy a ayudar. Lo que yo hice muy bien cuando quise abrir la escuela ya como parte mía, sí, como una nueva escuela, es que hice un estudio de mercado que no se acostumbraba. Hice planes de estudio, me fui a México a ver otras escuelas, o sea, presenté un documento muy serio. Entonces, cuando Roberto Rubio lleva las 3 propuestas de la carrera de turismo, enseñó una hoja del otro grupo. Mira, esta es la solicitud del grupo fulano, esta es la solicitud de Perengano, y este es lo que presenta el Chato. No, pues dijo el Pato, hácelo al Chato. Y de ahí inició. Y ya. Entonces ya hubo que rebuscar a los alumnos porque ya se habían ido. Ya ellos se habían decepcionado. Entonces ya me dijo Roberto, búscalos, tráetelos. Renté un salón, ahí llegaron como unos 30 y se hizo el acta de que ya estábamos trabajando, etcétera, ¿sí? Entonces ya con el papel en la mano, yo junté a los otros maestros que habían estado conmigo. Cortés, Marisela, Berta. Les dije, órale, vamos a asociarnos en esto. Y nadie quiso. Nadie quiso. No. Ándale, ya tenemos. No, yo tenía miedo porque estaba solo y yo estaba muy joven, tenía 27, 26 años. 28, no me acuerdo, por ahí. Entonces, me dijeron, tú páganos. Nosotros damos clase y tú quédate con la escuela. Bueno, entonces yo pregunté, dije, ¿a cómo paga la hora la UASH? En ese entonces pagaba 37 pesos. Dije, pues yo juego 50 para amarrarlos y que dieran buena clase. Y eran muy buenos maestros. Entonces renté un pequeño local allá por la 31, una casita así chiquita. Igual que cuando abrí la primera escuela, sin mobiliario, sin nada. Fui a una carpintería y compré unos tablones de 2x4, conseguí unos botes de pintura ya usados y ahí se sentaban los muchachos. Así fue mi primer grupo. ¿Y cómo van haciendo la URL? Bueno, después de abrir la escuela de turismo ya formalmente, al año siguiente me voy y abro en Juárez. Me doy cuenta que en Juárez llegaban las maquiladoras y hacía falta gente de administración de recursos humanos y creo la Escuela de Relaciones Industriales. Y al otro año voy y abro en Parral una carrera muy novedosa sobre administración de recursos naturales en el área minera, forestal y agropecuaria, cosa que fue una novedad que, híjole, para sacarle el reboe a la UASH fue otro chao. ¿Por qué? Porque no creían en ese tipo de carreras, porque la tradición era derecho, ingeniería, medicina. Entonces, con eso fue la base. Yo me monté en varias campañas, entre ellas la de Fernando Baeza. Sí, me gustó, siempre fui priista, desde el juvenil. Me gustaba por relacionarme, nunca me gustaron los puestos públicos. Sí, entonces, pues yo me fleté y dije, tengo que relacionarme con quien necesito que mañana o pasado me tienda la mano en una universidad. Entonces, después de iniciar eso, Fernando Baeza llega a la gobernatura y ahí van. Y bueno, yo hago mi solicitud de universidad. Batallé mucho por muchas razones. Primero, porque yo no representaba ningún grupo político, no representaba un grupo religioso, no representaba a nadie. Y yo entendía al gobernador que me decía, espérate tantito.
No fui un estudiante brillante en ningún lado. No era de magna cum laude, que es cuando esperas tú que alguien funde una universidad, ¿no? Magna cum laude, no, yo no fui. Yo me le iba a decir, ¿usted era de promedio de 10 o era de 8 o era, cómo era? Que promediaba asistencia, yo con eso tenía. Mi meta era otra. Entonces yo entendí al gobernador que decía, bueno, mi apellido García, que no es un apellido así etiquetado de Chihuahua, ¿no? Aquí hay apellidos que en lo que te los mencionas, sabes que ya hay un respetillo, ¿eh? Yo no, entonces yo dije, bueno, el gobernador, ¿qué tengo que hacer? Entonces hice un patronato que me ayudó mucho, Jesús Ballina. A Jesús Ballina yo lo conozco de pura casualidad, porque su hija y mi hija estudiaban en la misma primaria. Entonces coincidimos en una junta y se me atrevió a decirle, oye, mira, yo soy fulano, hago esto, lo visité en su oficina, necesito esto, pero yo no tengo el respaldo que tú puedes tener. Yo no tengo nada más que ganas de hacer algo. Ya empecé a hacer un pequeño edificio, ahí estoy invirtiendo todo lo que me toque, ya fundé otras escuelas en Juárez, en Parral, pero necesitamos hacer una universidad. Le urge a Chihuahua una universidad. No hay más que el TEC Monterrey y la UACH, el Tecnológico Regional. Y mira, le caí bien. Y él fue el que me hizo el favor de interceder con el licenciado Fernando Baeza. Y el licenciado Fernando Baeza, ya con el respaldo de Jesús, pues ya dijo, ándele pues. Y fue como sale el REBOE como universidad. Oiga, aquí cambiando un poquito de tema, ¿usted cree que el chip del emprendimiento, del emprendedor como usted inició en esa época, se nace o se va desarrollando poco a poco? No, ya naces. Sí. Sí, ya naces, porque esa es una facultad. Yo pienso que todo el mundo ya trae su chip. Lo que pasa es que la educación y la familia, la mayoría no están preparados para detectarlo. Si tú pones una semilla de rosas rojas, nacen rosas rojas. Pero si tú pones una semilla en una mujer, no sabes qué van a hacer. Sí, va a ser un ser humano, pero no sabes con qué facultades. Sí, entonces, médico, ingeniero, para mí ya lo traen, pero a veces se equivocan de profesión. Entonces, de repente te encuentras que médicos deberían ser mejor administradores o administradores deberían ser abogados. O sea, ¿por qué? Porque chocan con su naturaleza. ¿Qué recomendación da usted para esos chavos? Que se hagan valoraciones, estudios del perfil del niño, que lo analicen. Que no seamos una familia latinas tan imperativas. Los papás latinos somos bien imperativos. Y tú como el tronido, el chanclazo, y quieren que el niño sea como la mamá y el papá quieren. Porque así los trataron a ellos también. ¿Sí? Y tenemos que darles oportunidad de que florezcan, que tengan libertad. Yo agradezco a mis padres que así fueron. Yo me crié suelto en la sierra, en el río, en el campo. Si me hubieran limitado, pues no hubiera hecho lo que he hecho. A lo mejor hubiera tenido facultades, pero no preparación. Pero la preparación es esencial también. ¿Qué habilidades cree usted que debe tener un joven que ahorita trae como usted esas espinitas, esa fueguito de crear una escuela? ¿Cuáles son esas habilidades o mentalidad? Pues mira, el primer para cualquier área de tu vida es que aprendas a conocerte a ti mismo. Porque eres mucho de lo que tu mamá te dice, eres mucho de lo que tu papá te dice. Yo me acuerdo, yo pertenecía a X organismo empresarial. Y me criticaban muy duro, pues por ser rector, ¿sí? Y lo decían con cola y todo. Rector, hijo, pero yo te voy la cara, ¿cómo no voy a ser rector? Entonces un día, enfrente de un grupo, me dice, oiga, ¿es cierto que los profesionistas de ahora son muy flojos? Sí, le dije, ¿viera que sí? ¿Y sabe por qué? Le dije, porque un niño nace y lo sientan enfrente de la televisión. Nace y lo sientan 6 años en primaria. Y luego entra a secundaria y lo sientan 3 años. Y entra a la prepa, lo sientan otros 3 años. Y luego entra a la universidad y lo sientan 5 años.
¿Usted cree que va a hacer él cuando ya salga de la universidad? ¿Qué es lo primero que va a buscar? Me dijo, no sé. Pues una silla, le dije. Está acostumbrado a estar sentado, a que el papá, la mamá, la abuelita, la maestra, el rector, todo el mundo les diga qué tiene que hacer. No los hacemos independientes, no los hacemos seres autónomos. ¿Cuál ha sido el momento clave para Daniel García Coello, donde ya partió? Dice, este fue mi momento clave para la construcción de lo que es ahorita. Pues mira, para mí es muy importante cuando el Pato de las Casas me da el primer reconocimiento de validez, porque era la semilla. Y luego cuando Fernando Baeza firma el documento donde me dan validez de estudio, desde primaria a todos los niveles me autorizó, que no me lo han sabido respetar tampoco, porque ya son cuestiones de interpretación del acuerdo, pero yo tengo facultades de abrir lo que yo desee, pero hay que respetar las normas también del gobierno y sus costumbres. Pero la verdad, esas son épocas cuando Jesús Ballina agarra el teléfono y le habla a Fernando Baeza y le dice, yo lo conozco, lo respaldo. Es importante comentarle, doctor, que este podcast se llama Mentores Podcast y es evidente no preguntarle, ¿usted tiene alguna figura o tuvo una figura de mentor? Pues mis maestros de la normal, yo no tengo uno. Tengo muchos, el profesor Piñón, Luis Urías, que es uno de los íconos de la educación del Estado de toda la vida, ¿sí? El profesor Martínez Prieto, el profesor Martínez. O sea, hijo, es que yo fui producto de mis facultades naturales, de mi familia y de mis maestros. ¿Cuál es, usted cree que haya sido un fracaso en su vida? Los fracasos lo digo en buen sentido, sí, no, porque nos ayudan. Pues claro. ¿Cuál fue para usted un fracaso que dijo, híjole, este sí me dolió este golpecito en la vida empresarial? Pues la verdad es que yo a lo mejor me voy a ver mal, pero como siempre he abierto lo que la comunidad necesita. Le ha pegado en el... Pues si está lloviendo, vende paraguas, hombre, ¿para qué te enredas la vida, verdad? Claro. ¿Para qué te pones a inventar otras cosas, verdad? Entonces yo siempre me he metido, yo soy un sociólogo nato. Me encanta conocer a los demás. Entonces métete entre la gente y ve tú sus necesidades, ¿sí? Y eso te da el camino por donde debes ir, pero además, pues, un gran equipo de gente que se fue integrando conmigo. Empezamos con 4 maestros y una secretaria y un subdirector, y ahorita son 1,200 empleados, ¿no? Es fundamental tener un equipo y en ocasiones para un emprendedor, para un directivo puede ser difícil el soltar. ¿Cómo ha sido para usted el delegar a su equipo de trabajo? No, si quieres crecer, delega. Claro, la primera escuela que tuve, pues yo pintaba, daba clases, cobraba, y una secretaria mía, Silvia, era cajera de recaudación de rentas donde yo trabajaba, se fue a trabajar conmigo en las tardes. Pero ese era mi equipo, ¿eh? Pero si no delegas, ¿cómo puedes abrir Parral y no dejar que trabaje Parral o Juárez y no dejar? Tienes que encontrar. Es como un centro delantero en el fútbol, pues tú le avientas la pelota y él sabe qué va a hacer con ella, ¿va? Pero si tú quieres andarlo ahí regañando, ¿y por qué le pateaste? Pues no, ¿va? Entonces yo creo que en ese aspecto el gran equipo que he hecho de 1,200 gentes que creen en mi proyecto, que viven con él, ¿sí? Y que aportan ideas también muy buenas, ¿va? Claro. Si tuviéramos la oportunidad, doctor, de que este teléfono le hablara al chavo doctor García Coello en su época de 28 años, ¿qué le diría? A ver, no entiendo tu pregunta. Si este celular pudiera hablar para el pasado, con usted del pasado, ¿qué le diría? Pues gracias por haber sido tan tenaz, persistente, por no tener miedo, por enfrentar retos, ¿sí? Porque enfrentamos retos muy grandes. Nos quisieron cerrar la universidad, nos quisieron quitar este terreno que ahora en el que estamos, nos quisieron bloquear la universidad por un celo que tiene Chihuahua y México y el mundo, ¿sí? Llega alguien nuevo en un giro y los demás se le echan encima en lugar de darle la bienvenida. Pero yo eso le diría, qué bueno que te atreviste, que no tuviste miedo.
que te arriesgaste, que confiaste en ti mismo, que es uno de los retos más grandes que tenemos los humanos. Confía en ti mismo. No andes preguntándole a los demás si lo que vas a hacer está bien. Pues todo el mundo te vende sus miedos. Habla desde sus miedos. Hasta en secundaria y andas preguntándole a tus amigos si te gusta Teresita y andas preguntándole a los demás. Pues pregúntale a ella. Directo, pues ¿verdad? Sí, ¿para qué andas con tanto relajo? Si tuviera usted la oportunidad, doctor, de sentarse con cualquier persona que esté entre nosotros o no esté entre nosotros para pedirle un consejo, ¿con quién sería? ¿Para echarse un tequilita o una taza de té? ¿Con quién sería? ¿A quién le gustaría? Pues mira, yo, Oscar Flores, la verdad, es uno de mis héroes como funcionario público y hombre de ejemplo de lo que es tener como decían, ahí está mi espada y voy por en prenda y voy por ella, ¿verdad? Era un hombre muy, muy brillante, ¿sí? Pues volvemos a lo mismo, mis maestros de la normal, ¿verdad? Sí. Y de derecho hay maestros también de muy buenos, el licenciado Maspules, gente que eran un ejemplo de formación, más que de informarte un conocimiento, te formaban, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hubo un maestro, Martínez, que él me ayudó mucho en secundaria, mucho, porque yo era un joven muy emocionalmente con muchos conflictos, por la separación de mis padres, por habernos venido a Chihuahua, porque no encontraba mi lugar, ¿sí? Y él me adoptó casi como un hijo, y me ayudó y me ordenó y me dio mucha fuerza. Desafortunadamente ya falleció, pero son las gentes con las que yo hablaría, decía, gracias por todo eso, porque fue muy oportuno. Pero también tienes que escuchar, de nada sirve que te digan, ¿sí? Que nada sirve que te digan 1000 cosas si no escuchas, ¿sí? Como decía un anuncio de que uno de esos que sacan ahora que dice, cómo me hubiera gustado haber escuchado los consejos de mi padre. Y luego le pregunta el entrevistador, ¿y cuáles eran esos consejos? Pues no te digo que no los escuché, digo. Pues sí, ¿verdad? Entonces, así es que hay que hacerle agradecimiento a la gente. Uno aprende de los demás, de mi personal aprendo muchas cosas diario, la entrega, las soluciones, de veras. Tú deja que los demás afloren. Claro. Una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados en este podcast, doctor. Sabemos que el emprender, en este caso usted en el mundo educativo, pues puede ser difícil en algunas ocasiones porque vienen situaciones, circunstancias complejas que en veces flaqueamos. Y sí, tenemos a la familia, tenemos a nuestros amigos, pero sí necesitamos una fuerza más fuerte, vaya la redundancia. ¿Qué papel ha jugado Dios en su vida profesional? Pues mira, yo tuve la fortuna de crecer en el cristianismo, en los años donde ser cristiano era todo un conflicto, y más que vivíamos en Jalisco. A mí no dejaban jugar los niños conmigo porque yo no estaba bautizado. Tenía el diablo adentro y la verdad todavía no se me sale. Hasta el momento no lo trae. Me ha ayudado también el diablo. Claro. El diablo tiene su chiste también. Entonces, la verdad, yo crecí en una familia cristiana de mucho amor y respeto por Dios. Yo no creo eso de que tu destino está trazado. Ya estabas destinado. No. Discúlpenme. Yo creo que Dios no anda en eso. Dios te dio facultades, te dio libre albedrío, te dio un mundo para que puedas hacer con él lo que te des tu gana, ¿sí? Y te dio esa oportunidad de crecer. Yo a veces, con todo respeto, pero cuando están rezando y dicen, te encargo a todos los niños del mundo, a los pobres, a los necesitados, a los inválidos, a los tarumaros, óigale, ¿y ustedes qué van a hacerle? O si todo quieren que les haga Dios, ¿verdad? Hay que poner manos a la obra. No, pues ¿qué hacen por ayudar, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese aspecto, ese es el Dios de Spinoza. Ese es un Dios muy razonable. Te quiere tanto que te da la oportunidad de vivir tu vida, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el Dios que me ha ayudado, en el que me soporto y el que me sigue acompañando, pero no le dejo la tarea a él. La tarea la hago yo. Claro.
Si usted perdiera todo lo que tiene, doctor, pero se queda con todo su conocimiento, ¿por dónde iniciaría? Mira, yo hasta subiéndome un camión cantando saco el chivo, así es que yo no batallo, ya no le tengo miedo a trabajar, no me da vergüenza, sí, puedo hacer 1000 cosas, volvería a ayudar a los jóvenes, me metería otra vez en el mundo de los niños y de los jóvenes y les diría, toda esta experiencia que yo viví, aún mi fracaso, te puede servir para decirte qué me funcionó a mí y qué no me funcionó, porque sí he tenido momentos muy duros en que no me ha ido bien, ¿verdad? Hice algunas inversiones y así como a muchos de Chihuahua nos fue muy mal, pero bueno, aprendes, malo es cuando no aprendes, ¿verdad? Además de estar en el mundo de la docencia, también tiene otros emprendimientos en Parral, ¿verdad? Me comentaba ahorita. Trabajé un tiempo de abogado, mis respetos, pero mi misión era educativa y con un gran amigo, el licenciado José Luis Robles Villa, que me abrió las puertas y me enseñó mucho lo que es ser abogado. Bueno, pero me gustó esto. He sido emprendedor, he hecho libros. Alguna vez se presentó la oportunidad y compré un hotel en Parral, pero el que estaba abandonado, lo volví a habilitar desde la hacienda de Villa. Y ahí mismo está la universidad. Entonces, eso es lo que hemos emprendido. Oiga, también hice la tarea, doctor, y me puse a ver que usted también tiene un disco, ¿no? De donde canta. Me gustó cantar. ¿Sí? La verdad es que Dios, Si tú supieras, ¿cómo se llama una canción? Porque la escuché. Si me dijeras que sí. Si me dijeras que sí. Esa se la compuse a mi actual esposa y compongo música. Grabé un disco de música ranchera, me gusta, ahí está en el Spotify. Escribo, o sea, hago lo que me gusta y si a los demás les gusta, qué bien. Sí, he hecho muchas cosas que me han gustado en la educación. Somos la única universidad que tiene escuela de aviación en el país. Para ir cerrando esto, doctor, ¿qué consejo le da a un chavo que está emprendiendo, que quiere emprender? ¿Qué consejo le daría? Que se atrevan. Mira, ¿cómo se da cuenta alguien que puede ser un buen futbolista? Practicando. Con un balón. Con un balón, agarra un balón y si no se te da, pues no se te va a dar. La verdad. Y si se te da, luego vas a sentir al momento igual. ¿Quieres ver si eres empresario? Emprende. Pero no emprendas nada más por emprender, ¿verdad? Céntrate en lo que eres, porque muchos han perdido su capital, porque hay programas, dedícate a emprender, tú eres la trompa de la máquina, eres Juan Camaney, y no tienes, es como dedicarse a cantar y no tienes voz, pues ni modo. La cereza del pastel, dice usted. Sí, bueno, entonces, pues yo he tenido esa virtud, o como le quieran llamar, de tener muchas áreas de oportunidad, pero las he hecho. Y todavía quiero irme a estudiar dirección de cine a Europa y quiero estudiar porque quiero hacer un par de películas antes de irme. Para allá iba. ¿Cuál es lo que le falta por palomear al doctor? Pues ahorita pues seguimos abriendo carreras nuevas. No sé si sepas que somos la única universidad en el mundo que tiene la carrera de administración de aeropuertos, que nosotros la diseñamos y la creamos, ¿verdad? Hemos abierto muchas carreras pues que nos faltaría tiempo, que nosotros las creamos, ¿sí? Administración de recursos naturales, ingeniería financiera, o sea, muchas carreras que de aquí nacieron y que ojalá Chihuahua se dé cuenta del potencial que es la URN. Invita a los jóvenes que nos están aquí, a los jóvenes que nos están viendo para que se intégrense con nosotros. Somos una universidad muy abierta a ayudarte a formarte, no a darte órdenes, no a decirte cómo debe ser un abogado como nosotros queremos, sino cómo seas un abogado con tus facultades que tú tienes, cómo seas un emprendedor, un empresario, un comunicólogo, un licenciado en turismo. O sea, ustedes tienen ya un don que a veces ni ustedes lo conocen. Déjenos ayudarte a encontrarlo. Y al final de cuentas, el más beneficiado eres tú. ¿Sí? Eres tú. Nosotros cumplimos con esa misión. Claro. Doctor, si usted tuviera la pluma mágica y pudiera escribir en el cielo de Chihuahua un mensaje que usted, por todos los años que usted tiene de experiencia, pueda motivar a los jóvenes, ¿qué frase sería
Pues es una pregunta poco abierta y complicada, pero confíen en sí mismos. Confíen en sí mismos. No tengan miedo de la crítica. Nos educaron muy hechos. ¿Qué va a pensar el vecino? ¿Qué va a pensar el padrecito? ¿Qué va a pensar tu maestro? Nos hacen crecer con muchos miedos. No tengan miedo, rompan esquemas. Si les gusta la más bonita, vayan por ella. Que ella les diga que no, pero no que les diga, ay, ni te va a hacer caso. No. Si les gusta algo, pero empiecen. Tampoco se pongan en el papel de ser el más adinerado del pueblo simplemente por hacer dinero. No. Búsquenlo por servir a los demás. Mi negocio es servir a los demás. Sí, amen a Chihuahua. Caray, hay países en Medio Oriente que se están por desiertos y nosotros tenemos montaña, río, tenemos agricultura, tenemos mil cosas. Chihuahua nos espera, nos tiene los brazos abiertos, nos da una oportunidad increíble, ¿sí? Y que tenemos que, primero, amarte a ti mismo, amar a tu prójimo, amar a Chihuahua y a México principalmente, más que a nada, porque de aquí vivimos. ¿Yo para qué me quiero ir a China? Aquí vivo feliz de la vida. Se vale, pero aquí vivimos, ¿no? Doctor, yo me quedaría todo el día platicando con usted sobre anécdotas y experiencias que ha tenido para que me regale experiencia. Pero el tiempo, sé que ahorita trae agenda, doctor. No, yo encantado. Sé que trae agenda y le quiero agradecer, doctor, por la oportunidad que nos dio de venir aquí a su oficina, nos platicara un poquito de lo que es el doctor García Coello, por platicarnos su historia y compartirnos su experiencia. Le agradezco mucho, doctor, y pues es un mentor más. Yo la verdad los felicito por esto que están haciendo. Es que también nos han vendido la educación que nada más ciertas gentes de cada comunidad tienen derecho a que se les reconozca. No, está lleno Chihuahua de micro, medianos empresarios, comerciantes, industriales, que tienen una historia fantástica y que pueden contarla. Y ustedes, esta idea es fabulosa. Vayan por ellos, que Chihuahua nos conozca, ¿sí? Porque a veces Chihuahua compra más lo de fuera, teniendo producto interno tan grande como muchos que están dando la cara por este estado. Doctor, gracias, quiero agradecer muchísimo que es la oportunidad y es un mentor más, ¿eh? No, muchas gracias, qué amable, una distinción viniendo de jóvenes como ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.